buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el cap. Parte 2. Sabes, creo que Archer tuvo la culpa de esta situación. Por lo que sé, podría estar abusando de su autoridad superior como contraguardián para enviarme problemas y simplemente sentarse para verme arder en agonía. Todo mientras tenía esa sonrisa siempre repugnante suya. Mis pocos meses de relativa paz y relajación se detuvieron abruptamente cuando el pervertido número 1 de la Academia Quo fue asesinado con una lanza por su cita que no era humana, y terminé peleando con ella y matando a su camarada. Luego, bajo mis narices, fue revivido por una de las criaturas más seductoras que he visto hasta la fecha como su secuaz, y así me presenté a 4 de las criaturas del pueblo que aparentemente se hacían llamar demonios. Sí, solo yo, mis encuentros sobrenaturales regulares y mi suerte habitual de rango E. Después de ese encuentro, pasé las primeras horas de la noche rastreando a esa chica Rainaré con la esperanza de atraparla en el acto. Pero ella tenía una ventaja para alejarse de mí y, por alguna razón, ya no podía detectar su olor como antes. Eso significaría que se había escondido detrás de alguna protección, y no estaba dispuesto a pasar el resto de la noche buscándola y no estar preparado para lo que fuera que había planeado. Así que no tuve más remedio que regresar a casa, aumentar la cantidad de hechizos de protección, antes de acurrucarme para dormir unas horas y luego ir a la escuela. Honestamente, volver a ser un adolescente apesta, cuando tenías que cumplir con una cuota mensual de asistencia. En cualquier caso, ahora que he estado expuesto a demonios y viceversa, eso significaba que tendrían que decidir sobre los métodos para acercarse a mí. En mi línea de experiencia, esto se reduce a 2 opciones. La primera opción era una con la que tenía demasiada experiencia, principalmente los oponentes que me atacaban de frente o me emboscaban en un intento de matarme. Esto ofrece la mayor cantidad de éxito y asegura que el objetivo no se convierta en una responsabilidad en el futuro. Pero considerando lo que he visto hasta ahora, diría que la segunda opción es más preferible. Enviar a un representante para que se ponga en contacto y posiblemente me reclute. Eso solo planteo la pregunta de quién será enviado a buscarme. Teniendo en cuenta que conocía la mayoría del consejo estudiantil y conocía la vigilancia de zona sobre ellos, estaba claro que no permitiría que se reunieran conmigo tan pronto. Eso dejó al grupo de Rías, a quien todavía tengo que conocer en persona. Y considerando las reacciones que seguía recibiendo de ella y su compañero con cola de caballo, eso habría dejado a los otros miembros desconocidos. Entonces eso significaría que probablemente usarían el enfoque de trampa de miel con las otras chicas, considerando que todo lo que he visto eran mujeres hermosas en ambos grupos. Kia, Kiba-kun, Kiba-sama. O usarían el enfoque de niño bonito. Dicho chico lindo que acababa de entrar a mi salón de clases en medio del mar de chicas chillonas era el hombre popular número 1 de la academia. Kiba Yuto era un joven de piel pálida, cabello rubio y ojos grises, con un pequeño lunar debajo del ojo izquierdo. Su apariencia, junto con los modales propios de un caballero, atrajo mucho a las chicas, y aparentemente él fue la razón de la frase "maldito guapo" que escuché durante los últimos meses. También supe hace unos meses que él también era parte del mismo grupo que Rías, y dado que no tenía ninguna razón para buscarlo o el deseo de mezclarme con ellos, no interactué con él en absoluto. Al menos hasta ahora. ¿Emiya Shirou?, preguntó mientras se acercaba a mi mesa. Mi nombre es Kiba Yuto. Rías Gremory Senpai me ha pedido que te acompañe a verla a ella Yakaechou. Por favor, ven conmigo. Todos los estudiantes en el salón de clases y fuera del corredor exclamaron en voz alta ante la noticia, y las reacciones después de eso fueron mixtas entre los dos sexos. Maldita sea. Los dos finalmente se han encontrado. No hay esperanza para nosotros ahora. Ahora Emiya va a conocer a las One-samas, maldito guapo. Él ya interactuó con el consejo estudiantil, ahora va por las chicas del club de ocultismo. Maldito sea ese tipo. Los hombres se quejaban enojados mientras nos lanzaban miradas oscuras a los dos. Pero no fueron nada en comparación con las reacciones de las mujeres, por las que comenzaba a sentirme un poco obsesionado. Kiba-kun y Emiya-kun juntos.
Es un sueño hecho realidad. La manera caballerosa de Kiba y el cuerpo y la actitud varonil de Emilia-kun. La pareja Kiba X Emilia finalmente ha nacido. No me arrepiento. ¿Dónde está mi cámara? Necesito grabar este momento rápidamente. Las chicas más cercanas a nosotros se desmayaban por nuestra interacción, mientras que las que estaban más atrás nos miraban con el tipo de ojos aturdidos que me hicieron cuestionar seriamente mi seguridad en este mundo. Quiero decir, estas chicas eran peores que las de la asociación, y su comportamiento era realmente cuestionable. Dirige el camino. Tomé mi almuerzo de la mesa y me puse de pie para seguir a Kiba. Ojalá podamos salir de este lote de una sola pieza. Igual. Entonces, ¿esto te sucede siempre? Pregunté en un tono ligeramente monótono mientras subíamos las escaleras hacia el nivel donde se encontraba el consejo estudiantil. Jajaja, Kiba dejó escapar una risa algo educada pero triste mientras se rascaba la mejilla. No lo culpo por tal expresión. Quiero decir, ¿cómo diablos alguien puede manejar tantas chicas desmayándose por él de esa manera durante mucho tiempo? Los nobles en casa podrían hacerlo ya que crecieron con la atención desde su nacimiento, pero esto era la escuela secundaria, maldita sea. Me encontré compadeciéndome de Rin cuando ambos estábamos en la escuela secundaria. Aquí estamos. Kiba abrió la puerta y me indicó que me dejara entrar, lo cual hice después de un momento de vacilación. Siempre existía el peligro de estar en territorio enemigo, uno nunca sabe lo que tienen guardado para ti después de descubrir sus secretos. Lo primero que noté fue que la disposición de la sala parecía haber cambiado ligeramente, con las mesas movidas más cerca de las paredes para permitir más sillas en la sala. A mi izquierda, los pocos miembros del consejo estudiantil estaban sentados de una manera un tanto sombría. Mantuve mi expresión pasiva mientras miraba a Reya y Tomoe, quienes me miraban con una expresión de arrepentimiento mezclada con un ligero miedo. Tsubaki estaba sentado más cerca del escritorio de Sona y me miraba atentamente. Luego, a unos metros de ellos, estaba al menos otro miembro que había conocido hasta ahora. Con cabello blanco que se extendía hasta los hombros y una figura modesta, Momo Anaka era una chica cuya apariencia se destacaba bastante vívidamente y su comportamiento parecía atraer a los hombres. Yo, por otro lado, desconfiaba un poco de ella, porque los pocos indicios de su actitud que había visto y su apariencia me recordaban demasiado a cierta persona en casa. A mi lado derecho había menos sillas y el ambiente era decididamente más optimista. Akeno estaba sentado más cerca de la mesa del presidente y me hizo un gesto amistoso con la mano. Sentada a su lado estaba una niña muy pequeña con el pelo blanco y una expresión algo somnolienta y tenía un olor inusual a gato a su alrededor. Ella simplemente asintió en mi dirección antes de cerrar los ojos y quedarse dormida en silencio. Bucho y Kaicho están actualmente en clase lidiando con otros asuntos. Kiba explicó mientras cerraba la puerta y se dirigía a una de las sillas. Estarán aquí en breve. Si quieres, puedes almorzar mientras esperamos. Ya veo. Inspeccioné la silla que me fue presentada antes de sentarme con cuidado. No me sentía demasiado hambriento por la situación y no pensé que debería tener mis manos ocupadas con los cubiertos, así que tuve que conformarme con los pequeños daifukus que hice antes. Al menos tenía que tener algo de energía si me metía en una pelea. Me detuve antes de ponerme uno en la boca, sintiendo una fuerte mirada en mi dirección. Me giré y vi a la niña que ahora estaba completamente despierta y miraba el daifuku en mi mano. Alterné mi atención entre los dos, antes de levantar mi mano por encima de mi cabeza, observando sus ojos fijos en ella mientras su cabeza permanecía inmóvil. Bajé mi mano y sus ojos siguieron su ejemplo. Moví mi brazo hacia un lado y ella todavía mantuvo sus ojos en él. Vaya, a pesar de la conversación seria que potencialmente podría determinar mi destino más adelante, no pude evitar tener una sonrisa traviesa formándose en mi rostro cuando un Rin imaginario susurró en mis oídos palabras traviesas. Puede que sea infantil, pero era demasiado bueno para mí como para dejarlo pasar. Empecé a mover mi brazo un poco más rápido, en todas las direcciones posibles que se me ocurrían, mientras sus ojos lo seguían sin mover la cabeza ni una sola vez. Llegó al punto en que mi mano se volvió borrosa por la velocidad a la que iba, y sus ojos aún podían seguir el ritmo, hasta el momento en que la detuve abruptamente frente a mi mano.
Fue francamente divertido ver tal reacción de ella. Me recordó a un niño mirando un dulce que quería en una tienda de dulces. Me reí entre dientes mientras sacaba el Daifuku en mi mano. ¿Quieres uno? Ella me miró por un momento antes de asentir. Se lo lancé suavemente, preguntándome cómo reaccionarían los demonios ante mi cocina. Lo miró tentativamente como para comprobar si era veneno. Luego, con un gesto que sugería que estaba contenta con sus cheques, abrió la boca para revelar pequeños colmillos y le dio un pequeño mordisco. Su reacción fue bastante interesante, sus ojos se abrieron como platos, y 2 mechones de cabello se erizaron como orejas de gato. Luego, con la misma rapidez, el Daifuku desapareció por completo de su mano. Maldita sea, podría darle una oportunidad a saber por comer rápido. ¿Está bien? Sí. Dio su respuesta mientras miraba la bolsa de Daifukus con una pizca de anhelo en sus ojos. Sintiéndome un poco divertido por su expresión, saqué 2 más de la bolsa, antes de entregarle el resto. Aquí puedes tenerlos. Tomó la bolsa lentamente, antes de repartirlas una por una las demás y quedarse con el resto. Koneko-chan, no olvides dejar algo para Sona y Rías. Akeno le recordó amablemente y después de un momento, la niña quitó a regañadientes 2 más para dejarlos a un lado, antes de abordar el resto por su cuenta, lo que hizo que una de mis cejas se levantara con asombro. Quiero decir, seguro que disfrutó de mi cocina, pero ¿podría realmente abordar esa cantidad de Daifukus? Hice demasiado y había planeado guardar un poco para más tarde, pero realmente planeaba terminar los 20 restantes. Tan bueno. Me giré para ver a Tomoe con una expresión extremadamente exultante después de que le diera un mordisco al que tenía en la mano. Los otros mostraron expresiones similares a las de ella con diferentes diferencias. Tsubaki parecía dividido entre feliz y serio, Reya y Momo miraban a sus Daifukus con estrellas en los ojos, Kiba seguía siendo caballeroso en sus elogios con simples asentimientos y para Akeno. Bueno, por alguna razón, el olor a cuero estaba anulando el olor a ozono quemado, y realmente me estaba haciendo sentir incómodo por su mirada y el sonrojo de sus mejillas. Otros pensamientos quedaron en suspenso cuando se abrió la puerta y entraron las 2 últimas adiciones a la reunión. ¡Oh, Dios mío! Rías parpadeó mientras miraba la expresión de todos. Algo bueno debe haber sucedido. Ah, Kaichou. Tsubaki tartamudeó mientras alternaba su mirada entre ella y el Daifuku en su mano. Esto no es lo que parece. Emilia le ofreció un poco y ella nos dio un poco y lo tomamos y. Aquí. Koneko levantó el plato con los 2 Daifukus restantes para ellos. Los 2 se miraron antes de tomarlos, deteniéndose para comprobar si había veneno o hechizos antes de darles un mordisco. Sus reacciones fueron bastante divertidas para mí. La cara de Rías se puso roja y colocó una mano en su mejilla mientras miraba al Daifuku con una expresión muy feliz, y Sona dejó escapar un ligero gemido antes de apretar la boca con fuerza con la mano. Por mi parte, estaba un poco sorprendido por ese tipo de reacción de ella. Maldita sea, debería haber sacado mi teléfono con cámara para capturar ese momento. Vaya, Sona. Rías dejó escapar un tono divertido cuando se volvió hacia ella. Sé que esto es bueno, pero tener este tipo de reacción al darle un mordisco... Creo que tus fans estarían francamente sorprendidos. Sona tosió suavemente mientras tenía un ligero sonrojo en su rostro. Supongo que hiciste esto, Emilia-kun. Se volvió hacia mí con una expresión que era decididamente estoica, algo arruinada por el profundo rubor y su reacción de antes. Simplemente asentí y señalé la bolsa de Daifukus que Koneko estaba demoliendo a un ritmo alarmante. Evidentemente, a ella le gustó mi comida, así que simplemente se la entregué. Al menos todavía tengo mi bento, de lo contrario esto sería problemático. Ya veo. Sona miró el Daifuku en su mano con una expresión linda y complicada, como si estuviera dividida entre comerlo ahora o guardarlo para comerlo más tarde. Luego, con un suspiro, terminó el resto y se dirigió a su asiento, enfocando su atención en mí. Parece que ya era hora. Shiro Emilia. Comenzó cuando Rías se sentó a su lado. Nos ha llamado la atención que usted es un mago en nuestra jurisdicción, y considerando su destreza en la batalla y sus encuentros con los individuos de anoche, nos gustaría tener una discusión sobre su estadía aquí.
Está bien, pero antes de continuar, deseo preguntar una cosa. Levanté un dedo para detenerlos mientras me giraba hacia Rías. Dependiendo de tus respuestas, esta conversación podría ir en cualquier dirección. Así que dime con sinceridad, ¿qué has hecho con el niño? ¿O te refieres a Youdou-kun? Rías reflexionó mientras me sonreía. Tenía la impresión de que no habláis mucho entre vosotros, teniendo en cuenta los muchos intentos que habéis hecho para que deje de espiar en el vestuario del club de Kendo. Ese puede ser el caso, pero hasta ayer era un ser humano, y eso significaba alguien a quien debería estar protegiendo de conocer a las criaturas del otro lado. Respondí ambiguamente. Y el hecho de que algunas criaturas de dicho bando aparentemente ignoraron la lucha que se produjo y decidieron convertir a una persona indefensa en uno de los suyos en su lecho de muerte, es algo con lo que tengo muchos problemas de confianza. Oye, puede que suene cruel, pero esa era la verdad. Ah, si ese es el caso, entonces no debes preocuparte. Rías respondió con frialdad sin perder el ritmo. Ha sido curado y no voy a hacer nada que pueda poner en peligro su humanidad. De hecho, lo acabo de ver yendo al vestuario del Kendo Club con sus amigos. ... Sí, debe estar bien si iba a echar un vistazo al vestidor después de haber sido apuñalado la noche anterior. Un suspiro escapó de mi boca mientras me frotaba la sien para aliviar el ligero dolor de cabeza, deteniéndome para mirar a Sona que aparentemente estaba haciendo lo mismo que yo. Ambos nos miramos por un momento antes de bajar la cabeza y suspirar de nuevo. Sí, Issei estaba a punto de convertirse en un dolor de cabeza general. Está bien, ya que él está a salvo, supongo que ahora puedo escuchar esta discusión. Solo negué con la cabeza y me incliné hacia atrás para escucharlos. Entonces, ¿cuál es tu veredicto? Nos gustaría pedirle que se una a nosotros como miembro de cualquiera de nuestros nobles. Sona lo dijo rápidamente después de su mini ataque de exasperación. Eso definitivamente cambió el estado de ánimo en la habitación, ya que las chicas de su grupo parecían mucho más serias ante su sugerencia, mientras que la facción de Rías parecía un poco apagada. Kaichou, no pretendo interrumpir, pero ¿estás seguro? Reya preguntó mientras me miraba a escondidas. Estoy muy seguro de la elección. Sona respondió mientras gesticulaba con una mano. Emilia-kun tiene bastante habilidad en la lucha y tiene capacidad más que suficiente para enfrentarse a dos caídos al mismo tiempo. Caído. Parpadeé mientras pensaba en los oponentes a los que me enfrentaba. Así que ese es el nombre de la especie de Rainare, ¿eh? Como en los dos que peleaste. Sona se volvió hacia mí con el ceño ligeramente fruncido, mientras que Rías me miraba con la misma expresión de curiosidad que esa noche. Emilia-kun, ¿por casualidad no sabías que eran ángeles caídos? Por un momento hubo silencio, luego abrí la boca. ¿Qué? ¿En serio, no sabías con quién estabas peleando? Rías reflexionó mientras me estudiaba aún más, mientras dejaba escapar una sonrisa pensativa. ¡Qué intrigante! Sona ignoró su comentario mientras enfocaba su atención en mí. Emilia-kun, ¿realmente no sabes que luchaste contra dos agentes de Fallen Faction sin entender sus identidades? Está bien, antes de continuar, ¿puedo confirmar algo? Levanté una mano para calmar mi cabeza de las implicaciones de su pregunta. Cuando hablas de ángeles caídos, ¿te refieres a los que caen en desgracia y son exiliados para siempre por el gran hombre allá arriba? Hice un gesto con el dedo hacia arriba para entender el punto. Esa sería la versión típica de la mayoría de la literatura. Reya respondió mientras todos ahora me prestaban atención. Emilia-kun, te ves un poco inestable. ¿Estás bien? ... De acuerdo, tuve la sensación de que Selrek Chercher se estaban partiendo de risa en este momento. Deben haber unido sus fuerzas para atormentarme por mi falta de acción durante los últimos meses arrojándome algunas bolas curvas importantes. Malditos sean. De acuerdo, es hora de un poco de control de daños. Estaba claro que cualquier conocimiento que tuviera antes, no era suficiente para este mundo, y dado que más o menos había admitido mi falta de conocimiento sobre las criaturas de este universo, tenía que jugar inteligentemente. Supongo que optaré por la opción más segura. Verdades a medias, sin mentiras.
Está bien, teniendo en cuenta cómo la cantidad de preguntas en mi cabeza está aumentando y nuestro progreso no va a ninguna parte, primero aclaremos algunas cosas en el aire. Tomé una respiración profunda y la dejé escapar mientras me sentaba más erguida en la silla. Primero, creo que es seguro decir que ambos secretos son descubiertos por el otro, así que supongo que debería aclarar algunas cosas por mi parte. Técnicamente soy un mago de tercera categoría que no completó el entrenamiento, ya que el primer mentor murió hace unos años. Él y yo somos ateos, así que perdónenme si me resulta un poco difícil creer en el concepto de Dios y sus ángeles. Esa era técnicamente la verdad. Papá nunca creyó mucho en los dioses, a pesar de la evidencia de su existencia, y por mi parte, no estaba demasiado preocupado por ellos ya que no quedaban muchos en mi viejo mundo, a menos que anden aterrorizando a la gente debido a algún hechizo estúpido. Por algún trabajo de ruina. Incluso entonces, muchos de los magos en cuestión no eran creyentes en la religión, ya que eran muy prácticos y la idea de ángeles caídos o demonios se consideraba cuentos de hadas. Sin embargo, ¿no tuviste problemas cuando nos presentamos como demonios anoche? Rías inclinó la cabeza mientras preguntaba. La miré fijamente y respondí en un tono uniforme. Cuando hayas luchado con suficientes demonios, monstruos y otras criaturas inhumanas que cazan humanos por deporte o comida, el término diablo se convierte en otro sinónimo para referirse a tales criaturas. Ya veo. Son asintió lentamente mientras reflexionaba sobre mis palabras. Pero aún así, puedes manejarlos fácilmente sin la tutoría adecuada. Solo porque no completé mi entrenamiento, eso no significa que no pueda adquirir algunas habilidades para derrotar a los monstruos. Respondí sin problemas. Necesito algunas habilidades para sobrevivir después de todo. Está bien, realmente odio la forma en que estoy sonando como Archer. Volvamos a la pista. Ahora que sabes que tengo un conocimiento limitado sobre ti y esos ángeles caídos, ¿por qué no me informas sobre las diferentes criaturas? Me recliné en la silla. Y también, ¿qué quieres decir con un título nobiliario? Sona y Rías se miraron por un momento, antes de que Rías hiciera un gesto que le indicaba que asumiera el papel de explicarme las diferentes partes. Muy bien, creo que el mejor lugar para comenzar es desde el principio, pero les daré la versión abreviada para una mejor comprensión. Sona reajustó sus lentes de nuevo. Hubo una guerra que duró muchos milenios por las tres facciones en el momento en que nacieron. Los ángeles liderados por Dios mismo, los caídos liderados por uno de los primeros en caer en desgracia, Azazel, y finalmente los demonios, liderados por los 4 satanes originales. Espera, 4 demonios, como en plural. Interrumpí su explicación con una mano mientras sentía que la sangre de mi rostro se enrojecía ante las implicaciones de que había 4 criaturas tan poderosas liderando la facción del diablo. Sí, pero murieron durante los últimos años de la guerra. Sona respondió con una expresión que hablaba de que se estaba acostumbrando a que la gente reaccionara a esa parte particular de las noticias. Algún tiempo después, las 3 facciones decidieron cancelar la guerra y hacer una tregua incómoda debido a las pérdidas masivas en todos los lados. Esto fue particularmente así para los demonios, cuyos números se redujeron profundamente en ese entonces. Fue durante el periodo de paz que Ahuka Belzebub, uno de la generación más nueva, que asumió el cargo como uno de los 4 gobernantes, presentó el sistema Evil Piece. Sacó un objeto que reconocí como una de las piezas de caballero del ajedrez, aunque tenía un tinte rojizo y lo que parecía ser un pequeño símbolo a un lado. Luego me lo tendió para que lo tomara y lo observara. Lentamente saqué mi mano, deteniéndome justo antes de tomar el objeto en cuestión. Tenía cierta experiencia con criaturas que trataban de atraparme con la guardia baja con objetos mágicos, y fuera lo que fuera esta pieza de ajedrez, definitivamente tenía algunos olores extraños, una mezcla de agua como la de Sona, un toque de roble oscuro y algo extrañamente recuerda a Selrech por alguna razón, pero no tiene un sabor tan profundo como el suyo. Aún así, no creo que ella intentaría nada que pudiera. Todos los pensamientos se detuvieron cuando abrí la mano y ella dejó caer la pieza sobre ella. En el momento en que tocó mi palma, la pieza se iluminó con un brillo azul y las visiones comenzaron a pasar ante mis ojos. Una niña pequeña corriendo por un campo con otra niña con 2 colas.
Un campo de hielo y agua rodeándola con un demonio con forma de Thor frente a ella. Campos de batalla de antaño y criaturas hermosas y monstruosas que chocan entre sí. Un anciano envuelto en blanco y la luz oscureciendo su rostro empuñando relámpagos y espadas para golpear a sus enemigos. Y finalmente 4 figuras altísimas envueltas en sombras, el más alto de todos girando la cabeza lentamente, sus ojos amarillos mirándome con fuego alrededor de su iris y mirando profundamente en mi alma. El sonido del acero extraído rompió las visiones y fui recibido a la vista de Kiva sosteniendo una espada mientras algunos de los otros ocupantes estaban de pie con una postura. Parpadeé y me di cuenta de que estaba de pie con la silla tirada en el suelo, con el objeto ofensivo en el suelo, su brillo disminuía lentamente y finalmente volvía a su estado original. Eso nunca sucedió antes. Sona murmuró mientras miraba la pieza malvada, mientras aún estaba sentada en su silla. Nunca he visto ni escuchado tal reacción hacia nadie en mi vida o en toda la historia. Sí, muy interesante de hecho. Rías, que todavía estaba de pie junto a ella, reflexionó mientras Akeno estaba a su lado con la electricidad saliendo de sus dedos. Se volvió hacia mí con una ceja levantada. Bueno, parecías haberte recuperado de eso, así que, ¿podrías mantener la espada alejada? Parpadeé de nuevo confundido por sus palabras antes de darme cuenta de que algo estaba en mi mano derecha. Lo miré por un momento, antes de dejar escapar una palabra. Vaya. En mi agarre, las runas de Lovera brillaban intensamente mientras se esforzaba activamente por dejar mi mano para cortar a estas criaturas frente a mí. La espada de San Fernando III era una espada sagrada que encontré durante mis viajes a España, y su reputación de ser un asesino de demonios fue sin duda algo a tener en cuenta. Y desconocido para la gente común, había una muy buena razón por la que se llamaba asesino de lobos, porque en el pasado hubo un mago que estudió sobre los apóstoles muertos y la licantropía, y en un momento decidió que la gente sobreviviría a cualquier catástrofe si ya no fueran humanos. Inventó un virus y se lo inyectó a un lobo callejero que atrapó, antes de liberarlo en el pueblo cercano, convirtiendo a los habitantes en hombres lobo furiosos en cuestión de días. La antigua asociación y la antigua iglesia trabajaron juntas durante ese periodo para contener la situación mientras forjaban una espada que pudiera sortear sus defensas naturales. Poco después de su finalización, el hombre que se convertiría en el rey de Castilla tomó la espada y, sin ayuda de nadie, se dedicó a matar a todos los hombres lobo que se encontraban entre ellos, y finalmente asestó el golpe final al creador que se transformó en uno mismo. Debido a sus runas sagradas, era extremadamente mortal para otras criaturas demoníacas. Y en este momento, podía sentir su intento furioso de cortar las cabezas de todos los demonios en la habitación. Cálmate. Le hablé a la espada mientras proyectaba mentalmente mis pensamientos en ella. Lentamente y algo a regañadientes, el brillo de la hoja retrocedió a las runas antes de desaparecer por completo. Me tomé un momento para asegurarme de que estaba en calma antes de cancelar la proyección. una espada sagrada de calidad superior. Rías me miró con esa sonrisa inusual y la atención de un halcón. Una espada diferente de tu lucha con los caídos, y también varias demoníacas en ese entonces. Realmente eres un misterio. La ignoré y miré a Sona a los ojos. No estoy seguro de lo que acaba de pasar, pero me disculpo por mis acciones. Sona estudió mis movimientos antes de inclinar la cabeza. También es mi culpa, no esperaba que la pieza reaccionara de esa manera. Hice una reverencia antes de estirarme para levantar la silla y volver a colocarla correctamente, eligiendo esta vez para ponerme de pie. Está bien, antes de que nos interrumpieran, ¿había algo más que quisieras agregar? Sí. Sona dejó escapar un suspiro mientras les indicaba a sus miembros que se retiraran. Las Evil Pieces fueron diseñadas para permitir que los demonios de clase alta conviertan a otras especies en demonios y los tengan como nuestros sirvientes. Servicio. Mis ojos se entrecerraron en esa palabra. De acuerdo, no era con el que estoy profundamente familiarizado, pero la forma en que lo expresó, ¿quieres decir que los esclavizaste a través de sus almas? No, así no. Sona dejó escapar un tono de pánico mientras actuaba nerviosa por primera vez desde el comienzo de la conversación.
El propósito de las piezas no es crear esclavos, estaba destinado a aumentar nuestro número. Aunque hay algunos que abusaron del sistema, nos aseguramos de castigarlos severamente y detenerse. Levanté una mano mientras tomaba un momento para tomar una respiración profunda para aclarar mi mente. Eso, y controlar mi intención de llenar la habitación con cuchillas afiladas. Lo que esencialmente estás diciendo es que ustedes tomarían otras criaturas convirtiéndolas en demonios mientras están en su mayoría en sus últimos dedos de los pies, de modo que aumenten su número para posiblemente invadir el mundo humano. Espera, eso no lo es. Moví mi mano hacia Tsubaki, quien trató de hablar por zona. Corrígeme si me equivoco, pero no es eso lo que ella le hizo a Ise. Hice un gesto a Rias mientras vigilaba de cerca a los demás. Sona parecía adolorida mientras trataba de explicar el apuro. Por favor, entiende, Emiya-kun, pero cuando se introdujo el cese al fuego, no fue tanto para tratar de aumentar nuestra fuerza de batalla, sino más bien para la supervivencia de la especie. Los únicos fragmentos de conflicto son de los Ratingames y generalmente son inofensivos, sin mencionar. Le devolví la palma mientras cerraba los ojos para procesar la situación. Quería creer en sus palabras, quería confiar en que ella quería decir todo lo que decía, pero mis experiencias fueron un amargo recordatorio de que por cada lado positivo, siempre hay un lado positivo que se tuerce y destruye. La idea de que los demonios aumentaran su número era bastante mala, pero el hecho de que involucraran a los que conocía, ¿de qué otra forma debería reaccionar? Creo que debería obtener una segunda opinión sobre esto, y no de ellos. No te moleste que lo diga, pero esta conversación ha terminado. Bajé la mano y abrí los ojos. Tendré que decir que no para unirme a sus grupos y me iré. Espera, no puedes simplemente levantarte e irte. Momo habló por primera vez mientras me miraba con ojos agitados. Simplemente me di la vuelta mientras evitaba el contacto con Reya y Tomoe. No le diré a nadie sobre ustedes, pero no cometo errores. No quiero estar con ustedes por ahora, ya estoy perdiendo suficiente tiempo. Tiempo que podría ser mejor empleado cazando a esa criatura Rainaré. Me dirigí a la puerta, solo para detenerme antes de que una hoja casi me perforara el cuello. Lo siento, pero no podemos dejar que te vayas. Kiba dijo fríamente mientras sostenía la espada con una mano. A pesar de ser aproximadamente 1 o 2 cabezas más bajo que yo, sostenía la espada con la facilidad de quien se enfrenta a oponentes más altos. Ignoré sus palabras y miré la espada, ocultando el ceño fruncido mientras la estudiaba. En cuanto a la apariencia, era una hoja delgada con bordes rectos sin marcas distintivas aparte de la empuñadura dorada, pero había una sensación distintiva de energía demoníaca saliendo de ella, no tan potente como las que yo creía. Sin embargo, por alguna razón, no pude descifrar su composición o su núcleo. A diferencia de Lea de Gilgamesh, que me causó un dolor de cabeza terrible debido a su composición de una estrella caída, este me dejó una extraña sensación de vacío, como si le faltara una pieza clave para completarlo. Tendría que pensarlo más tarde, en este momento me sentía realmente enojado. Una hoja demoníaca con un borde recto. Diseñada para cortes rápidos pero relativamente débil contra golpes de hoja más fuertes, esta hoja obviamente está diseñada para golpear y correr a alta velocidad. Giré mi rostro ligeramente para ver la mirada sorprendida de Kiba. Así que esa es tu arma, Eso es lindo. Aparté la hoja con el dedo y continué hacia la puerta, antes de hacer una pausa y seguir a Bakuya a tiempo para bloquear la hoja que apuntaba a mi cuello. Sabes, no estás haciendo exactamente un buen caso si quisieras invitarme a tu nobleza. Comenté mientras me giraba para mirarlos. Considerando tus acciones, estoy pensando en métodos más extremos para rechazarte, pero considerando que estamos en la escuela, optaré por métodos menos violentos y solo te daré esta advertencia. No vuelvas a hacer eso, ¿entendido? Dejé escapar un poco de mi prana en la habitación mientras hacía mi declaración, inundando mi intención de lastimarlos dentro de mi prana y esparciéndolo en la habitación, causando que algunos objetos sueltos vibraran incontrolablemente sobre la mesa. Después de algunas lecciones con Rin y Luvia, logré una versión rudimentaria que fue lo suficientemente efectiva para la mayoría de los magos.
Después de verlos alejarse de mí, alivié el estallido de prana y me dirigí a la puerta, deteniéndome a la mitad de la puerta. Por ahora, no los atacaré, pero eso no significa que seamos amigos todavía. Todavía hay algunas preguntas que necesito responder, y encontraré mi camino. Con eso, salí de la habitación y cerré la puerta, luego me alejé lentamente mientras mantenía una vigilancia estricta en caso de que decidieran atacarme o atraparme con su hechicería. Bueno, eso prácticamente terminó con cualquier posibilidad de una alianza con ellos, a menos que surja algo más. Cualesquiera que fueran mis pensamientos, me interrumpieron cuando sentí un pulso familiar en mi bolsillo. Tomando una mirada cautelosa a mi alrededor, rápidamente fui a una esquina y saqué el objeto en cuestión para mirarlo. El caleido amuleto en el que había estado colgando todo este tiempo brillaba ligeramente, con pequeños arcos de electricidad saliendo de él. Pero incluso cuando pensaba que estaba arreglado, el brillo comenzó a desvanecerse y finalmente volvió a su estado opaco. Eso fue un poco raro. Igual. Sona dejó escapar un suspiro mientras miraba cerrarse la puerta. Al menos no hubo bajas involucradas, pero lamentablemente parecía que las negociaciones fracasaron. Por supuesto, tal vez deberían haberlo manejado mejor, pero ella, por su parte, no podía estar segura de lo que Shirou podría hacer si lo arrinconaran. Pero también estaba un poco asustada por la extraña alucinación que presenció cuando Shirou les decía que retrocedieran. Por un momento, su figura aparentemente fue reemplazada por otra figura de un hombre mayor con cabello blanco y piel bronceada, vestido con ropa negra y una capa roja, con ojos oscuros mirándola como si estuviera a punto de ser apuñalada por 1000 cuchillas. ¿Qué fue eso? Bueno, supongo que explotamos esa oportunidad. Se volvió hacia Rías, quien se encogió de hombros un poco rígida mientras miraba atentamente la puerta. Pero supongo que ayuda a confirmar una cosa. Él no tiene un Sacred Gear. Si eso es verdad. Sona se obligó a sacar los pensamientos negativos de su cabeza y se concentró en otros detalles. La espada utilizada para bloquear el golpe de Kiba fue claramente creada usando magia que ella claramente no conocía. Se parecía mucho al Swordbeard de Kiba, pero sus espadas no tenían la misma sensación de poder que las de Shirou, y por lo que ella había visto en su pelea con los ángeles caídos, parece que él podría utilizar espadas que tenían tanto poder sagrado como espiritual. Atributos demoníacos que excedían con creces cualquiera que hubiera sentido hasta ahora. Entonces, ¿lo consideramos un aliado o un enemigo? Tsubaki preguntó con el ceño fruncido. Sona hizo una pausa mientras lanzaba una mirada superficial a los dos miembros que parecían un poco abatidos. Tenía que ser un poco cuidadosa con sus palabras. Sería razonable decir que es neutral por el momento. Sona respondió mientras volvía a apilar su papeleo. Él no está muy interesado en nosotros por el momento, debido a su ligero malentendido, pero al mismo tiempo está priorizando a los ángeles caídos en base a sus ataques contra él y Ryūdou. Deberíamos estar bien. Supongo que esa sería la posición ideal para él. Rías asintió mientras se giraba hacia su grupo antes de hacer una pausa. Yuto-kun, ¿qué pasa? Rías le preguntó a Kiba, quien tenía una expresión extraña mientras miraba la espada en su mano. No estoy seguro. Respondió lentamente. Pero Swordbeard estaba reaccionando a Miya-san de una manera bastante inusual todo este tiempo. ¿Inusual, quieres decir? Bueno, cuando lo llevé aquí, Swordbeard estaba emocionado de estar en su presencia. Me hace pensar en un niño feliz de ver a su padre después de tanto tiempo. Kiba explicó mientras continuaba escudriñando la espada en su mano. Luego, cuando se iba, sentí que me empujaba por dentro, como si no quisiera estar lejos de él. ¿Y también qué? Rías lo incitó a responder, quien solo respondió descartando su espada y mostrándoles la mano, revelando quemaduras furiosas en su palma. Aparentemente, Swordbeard no quiere que lo lastime de ninguna manera. Kiba hizo una mueca cuando el dolor atravesó su mano mientras intentaba flexionar los dedos. Eso es inusual. Rías inclinó la cabeza ante la implicación mientras Akeno se adelantaba para curarle la cabeza.
Aparte de Longinus y otros engranajes que tenían espíritus o criaturas atrapados en ellos, los Sacred Gear ordinarios no tienen ningún tipo de conciencia que pueda reaccionar ante cualquier persona fuera de su área, más aún contra su dueño. Se volvió hacia Koneko, que todavía estaba en su silla. ¿Y tú, notas algo extraño en Emilia? Acero. Koneko respondió suavemente mientras se bajaba y caminaba hacia ella. Acero. Sona parpadeó ante la respuesta aleatoria que dio. Koneko asintió una vez. Hay un toque de acero a su alrededor. Sona y Rias intercambiaron una mirada, ambas pensando lo mismo. Shiro Emilia, un individuo muy interesante y aterrador. Igual. Suspiré mientras me recostaba en los bancos para estirar la espalda, saludando distraídamente a las chicas del grupo de atletismo mientras pasaban corriendo por mi lugar. Desconecté sus gritos emocionados y me concentré en la información que había recopilado de Sona y Rias. Quizás lo que más me sorprendió fue el hecho de que había 4 Satanás manejando los asuntos del infierno en este mundo, o que aparentemente había una guerra entre criaturas mitológicas que venía directamente de la Biblia. Oh, no lo olvidemos, los demonios aparentemente intentan aumentar su número mediante la conversión de la gente normal en sus lechos de muerte. Y pude adivinar más o menos por su nombre, pero Rias pertenecía a uno de los 72 demonios basados en Ars Goetia. Pero el hecho de que todos estuvieran alrededor y la cantidad de prana que se escapaba de ellos era bastante importante, significaba que mi hipótesis era correcta. Este mundo todavía estaba en un momento en que la era de los dioses todavía estaba activa. También agravó el hecho de que ya no estaba en mi mundo natal, y que la locura de este mundo finalmente me alcanzó. Oh alegría. Con un suspiro, me puse de pie y me dirigí a las puertas justo cuando alguien me agarró del hombro y me dio la vuelta a la fuerza. E inmediatamente preparé el gatillo en mi cabeza para proyectar a Kanzo en mi mano, pensando que tal vez los demonios habían recurrido a la opción 1 después de todo. Fue solo al ver la cara del delincuente que me detuve antes de cortarle la cabeza. Shiro. Hice y sacudió mis hombros con fuerza mientras me miraba con ojos muy desesperados. ¿Recuerdas a Yuma, verdad? ¿Eh? No pude evitar mirarlo fijamente mientras trataba de procesar la situación adecuadamente. Oh no, a ti tampoco. Me diste un consejo sobre mi cita con mi novia. Y peleaste con ella y el tipo del abrigo anoche. Exigió de nuevo mientras se veía aún más desesperado. ¿Te refieres a la stripper que te empaló por la espalda en tu primera cita? Solo pude decir el primer pensamiento que me vino a la cabeza después de procesar todo hasta ahora. Eso definitivamente detuvo el temblor de mis hombros, pero realmente me sorprendió cuando vi que sus ojos comenzaban a lagrimear incontrolablemente. ¿La recuerdas? Ella es real. Gritó con una maldita voz fuerte mientras sollozaba incontrolablemente. Solo pude dejar escapar un ligero suspiro y poner una palma en mi cara. Esta iba a ser una larga noche. Igual. Así que todo eso no fue un sueño. Hice, como había pedido que lo llamaran, palideció mientras agarraba la bebida caliente que le pasé. En realidad morí anoche. Lamento darte la noticia de esa manera. Respondí mientras abría mi lata y tragaba el contenido en mi garganta. Tomó bastante tiempo sacarlo del campus y calmarlo considerablemente y fue un trabajo realmente sediento. ¿Y usted? Se volvió hacia mí con una expresión que claramente hablaba de la confusión de su situación. Eres un mago que me salvó la vida. Mago. Dije de nuevo mientras hacía una mueca. Está bien, tengo que sacar eso de mi sistema, puede que no sea útil en este mundo. Y solo ayudé mucho, mis hechizos no te curaron de la forma en que quería. Pero la magia no puede ser real. Lo dijo con un poco de fuerza como para negar el abismo que se le venía encima. Con otra mueca, levanté mi dedo y escribí algo en el aire. Ansus. Una pequeña llama apareció en mi mano para iluminar la oscuridad que nos rodeaba. ¡Santa mierda! Y se saltó mientras miraba la llama con los ojos muy abiertos. Parecía que las defensas finales de su cordura se habían roto y ahora estaba entendiendo la situación real. Sí, la magia es real. También lo son los demonios, los diablos, los ángeles caídos y otras criaturas sobrenaturales. Apagué la llama antes de mirarlo directamente a los ojos. Bienvenido al mundo iluminado por la luna. Mundo iluminado por la luna.
Preguntó Ise mientras se sentaba pesadamente y me miraba vacilante. Parecía que el shock fue demasiado para él y actualmente estaba tratando de agarrar algún salvavidas para mantener su cordura unida. Un apodo que una vez usó mi padre para describir el fenómeno sobrenatural que normalmente se oculta o se mantiene oculto para la gente normal. Le expliqué suavemente de la manera más detallada posible. Por lo general, se trata de criaturas como fantasmas, magos y otras criaturas sobrenaturales, pero también tiende a incluir humanos normales con habilidades o fortalezas inusuales. Gente como tú y ella. Y se preguntó con una pizca de vacilación por el recuerdo de su ataque. Esa vacilación me llamó la atención cuando decidí ir al grano. Esto puede parecer inusual de preguntar, pero ¿qué es lo que realmente recuerdas de esa noche y por qué me preguntaste sobre mis recuerdos? Y se miró sus manos como para comprobar si sentía antes de cerrarlas en puños. Es solo que nadie parece recordar nada sobre Yuma. Incluso revisé los registros escolares, fui a su salón de clases y le pregunté a todos con los que se topó, pero todos los rastros de ella simplemente desaparecieron, como si nunca hubiera existido en primer lugar. Y algo en mí parece ser diferente. Quiero decir, me apuñalaron, debería estar muerto en un charco de sangre, pero me desperté en mi cama sin heridas. Siento que me quemé con el sol durante el día, pero me vuelvo más fuerte y más rápido cuando llega la noche. ¿Qué me está pasando? Fruncí el ceño ante su descripción de los eventos, mientras tomaba algunas respiraciones profundas para calmarse. Esto tenía escrito espionaje por todas partes. En mi viejo mundo, los enforcers o los magos que hacían cualquier trabajo en un área determinada durante un periodo prolongado de tiempo primero se integraban en la sociedad, usando magia y papeleo para asegurarse de que la gente normal no descubriera sus actividades, luego trabajaban para su objetivo, ya sean apóstoles muertos o designados de sellado. Luego, después de que su objetivo fuera capturado o destruido, simplemente destruirían todos los registros de ellos y emplearían hechizos de borrado de memoria para limpiar sus huellas, eliminando ocasionalmente a otro personal clave para asegurarse de que no queden cabos sueltos. Eso a su vez vincularía lo que Ise me había dicho y las palabras que me dijo la señora Rainare. El ángel caído lo estaba apuntando específicamente a él y, después de matarlo, concluyó que su misión estaba completa y eliminó todos los rastros de su existencia para asegurarse de que no se viera comprometida. Pero teniendo en cuenta que había interferido con esa parte, había muchas posibilidades de que ella nos persiguiera a los dos en el futuro, ya que yo también era su objetivo de alguna manera. Pero eso no me ayudó a lidiar con la segunda parte de la conversación de Ise. Parecía que fuera lo que fuera de lo que se trataba este nobleza, implicaba convertir a un humano en algo similar a los no muertos, pero con el estado mental de un apóstol muerto. Mi estómago se retorció ante la idea, mientras algunas de las espadas en mi mármol de realidad comenzaron a agitarse ante la perspectiva de derribar a la posible criatura frente a mí. Eso significaba que Ise posiblemente se convirtió en un demonio sin su consentimiento o su conocimiento, y ahora era un alma condenada que potencialmente podría ser llamada para cazar a otros por razones similares. Tal vez, solo tal vez, le haría un favor poniendo fin a su sufrimiento ahora mismo. De esa manera no se vería obligado a esclavizar a la humanidad griega. HMPH, así que a pesar de toda tu charla sobre el heroísmo, al final no puedes escapar de tu destino. Una voz que odiaba demasiado resonaba en la parte de atrás de mi cabeza con ese tono siempre irritante de desdén y presunción. Maldita sea, ¿qué debo hacer? Se suponía que estaba salvando vidas, pero ¿podría salvar una que fue condenada a muerte? Miré a Ise de nuevo mientras tomaba otro trago de la bebida enlatada que le entregué antes. Tuve que pensar cuidadosamente sobre las decisiones que estaba a punto de tomar. Esto determinaría cómo manejaría la situación a partir de ahora. Fueron elecciones como esta las que me hicieron sufrir los Ganders de Rin y el uso extensivo de Luvia de sus movimientos de lucha libre, con la sacudida ocasional del Torai Sinai de Fujine. Ise. Lo llamé y se volvió con expresión esperanzada. Mi corazón se sintió un poco doloroso al ver tal expresión. Estoy a punto de revisar tu cuerpo, y necesito que te quedes quieto, ¿de acuerdo? ¿Seguro? Respondió con incertidumbre mientras colocaba mi mano sobre su pecho, donde recordaba que estaba la herida.
Es posible que experimente alguna molestia momentánea. Le advertí antes de enfocar mis sentidos. Rastrear. ¿Quién? Ise se estremeció levemente cuando vertí mi prana en su cuerpo y usé el análisis estructural para revisar su cuerpo. Justo ahí. Los 8 objetos que detecté anteriormente todavía estaban dentro de él, pero se sentían más completos, como si se hubieran unido a él con el tiempo. También noté que el cuerpo de un demonio aparentemente no era muy diferente al de un humano, aparte del aumento en la masa muscular y la densidad ósea. Pero una de las mayores diferencias fue la presencia de prana channels que comenzaron a formarse en el interior. Tenía algunos circuitos de mala calidad en su interior, pero eso seguía siendo un salto desde su antiguo estado de 0 circuitos. Pero lo que realmente me llamó la atención fue algo que residía dentro de su brazo izquierdo. No estaba muy seguro de qué era, pero algo en él me resultaba familiar y extraño. ¿Qué era? Bagump. Algo se agitó dentro de mí, como si una criatura que dormía profundamente dentro de mí se estuviera moviendo. Los rastros de su somnolencia comenzaron a desaparecer mientras luchaba por despertarse de su letargo. Ese fue un sentimiento inusual y no ayudó a mi inquietud cuando detecté que la cosa en su brazo izquierdo aparentemente estaba reaccionando hacia mí de una manera similar, como si estuviera comenzando a despertar. Mejor terminarlo ahora. Retiré mi mano y respiré hondo para calmar mis nervios. Siempre fue un sentimiento inusual controlar a otro cuerpo con mis habilidades, sin importar cuántas veces lo había hecho. Pero al menos el sentimiento dentro de mí se detuvo suavemente. Uf. Ese fue un sentimiento extraño. Y se sacudió su cuerpo ligeramente. Sentí como si mi cuerpo estuviera recibiendo cosquillas de adentro hacia afuera. Se volvió hacia mí con otra expresión esperanzada. Entonces, ¿encontraste algo? Algo así. Sacudí el sentimiento que estaba en mí. Parecía que su cuerpo había sanado la mayor parte de la lesión de su ataque, y los efectos secundarios del tratamiento le producían los sentimientos asociados que tenía en diferentes momentos del día. Ya veo. Y se agarró ligeramente su pecho con una expresión de dolor e incertidumbre. Entonces, ¿puedes contarme sobre Yuma? Se hacía llamar Rainare cuando los encontré a ambos. Me rasqué la nuca incómodamente. Y en mi línea de trabajo, otras criaturas no usan sus nombres reales cuando atacan a la gente normal o cazan a otros para asegurarse de que nadie sepa cómo matarlos. ¿Pero por qué? Y se comenzó a ponerse más histérico. Ella me invitó a salir. Planeé la cita. Éramos felices. Entonces, ¿por qué tuvo que matarme? Parecía que todavía estaba más obsesionado con el hecho de que su cita lo mató a sangre fría que con la noción de que Rainare era un no humano que lo atacó y lo mató. Suspiré profundamente, sintiendo mi edad mental mientras pensaba en mi curso de acción. A veces era un trabajo realmente agotador ser una especie de terapeuta, incluso si lo hacía absolutamente mal. Está bien, por el momento, es posible que desees probar suerte con otra persona para obtener tus respuestas. Le dije mientras me ponía de pie. Prueba con Rias Gremory, ella podría saber algo. Eso pareció haberlo sacado temporalmente de su histeria mientras me miraba con un ojo superficial. Rias Gremory, la mejor One-sama. No voy a comentar sobre la elección de títulos por parte del alumnado, y decidí concentrarme en otras partes. Ella fue quien pareció haberte salvado la vida durante mi pelea, por lo que sería tu mejor apuesta para obtener respuestas a tus preguntas. Y se asintió mientras se ponía de pie, su expresión ahora reemplazada por una mirada un poco más determinada en su rostro. Está bien, trataré de obtener algunas respuestas de ella entonces. Espera un minuto. Le detuve para que no se marchara a toda prisa. Cuando obtengas tus respuestas, no dudes en contármelas también. Me faltan algunas piezas del rompecabezas y odio no saberlo todo. ¿No vienes conmigo? Ise se giró hacia mí con una nota un poco decepcionada. Actualmente tuvimos una pequeña falta de comunicación, y creo que hay algunas respuestas que solo tú deberías obtener. Respondí a su consulta. Y todavía tengo que encontrar a esa chica antes de que ataque a otra. Agregué mientras sentía una de las plumas en mi bolsillo. Así que cuando tengas tu conversación con ellos, dame una pista sobre sus asuntos. Bien entonces.
Issei comenzó a caminar rápidamente antes de detenerse por un momento. Ishir se volvió hacia mí con una expresión compleja. Perdón por desperdiciar tus esfuerzos para protegerme. Lo exploté a lo grande, ¿eh? Me miré un momento antes de iluminarme sacudiendo la cabeza. Este niño era realmente inocente de corazón a pesar de ser un gran pervertido. Por ahora, me alegro de que estés a salvo. Pero asegúrate de no volver a meterte en ese tipo de problemas, por favor. Jaja, lo intentaré. Issei se rascó la cabeza mientras parecía avergonzado. Nos vemos entonces. Agité mi mano hacia atrás antes de caminar en la dirección opuesta. Solo espero poder obtener mis respuestas pronto.